Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos. Señor, realmente tú eres santo, Señor. Tú eres santo y te adoramos y bendecimos tu nombre santo. Te santificamos, Señor. Santificamos tu nombre y te bendecimos esta mañana. Te adoramos, Señor. Queremos esta mañana orar también, Señor, por los diezmos, las ofrendas que tu pueblo dé. Que siempre las bendiga, las multiplique, Señor. Sean usadas para tus propósitos. Bendice a todos los que nos oyen, Señor, donde quiera que estén en estos momentos. Bendícelos, Padre Celestial. Y ahora ayúdanos a entrar a tu palabra. Te pido que me ayudes a hablar, a verbalizar, Señor, lo que tú me has dado. Y que nos des tu revelación, Señor, al estar predicando. Nos ministres, Padre. Que la gente sea salva, que la gente sea santificada, la gente sea liberada, sea sanada, Señor, y sean llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues, bendito sea el Señor. Hace como 2 semanas, me parece, terminamos nuestro estudio en el libro en la carta de los Efesios. Y con la ayuda del Señor, la semana que entra vamos a comenzar a estudiar la carta a los hermanos en Colosas, a los colosenses. Pero este día voy a predicar temáticamente y voy a predicar un mensaje que Dios ha estado poniendo en mi corazón por algún tiempo. No quiero que piense que me estoy jactando de ninguna manera, pero ya casi no se escuchan mensajes como estos en las iglesias. Y el tema que escogí este día que quiero predicar es santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y vamos a tener por nuestro texto clave la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. ¿Por qué no lo leemos? Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sobrios quiere decir hacer las cosas con medida. Quiere decir no hacer las cosas exageradamente, sino hacer las cosas decentemente. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado, Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces vivimos en tiempos muy interesantes, pero a la vez muy peligrosos. Los avances en la tecnología, la medicina y en casi todos los aspectos de la vida son realmente asombrosos. Desde la inteligencia artificial hasta los métodos modernos de la agricultura, si se usaran para el bien, podrían solucionar muchos problemas de la vida. Pero desafortunadamente y a la vez vivimos en tiempos muy oscuros y cada vez, si estamos poniendo atención, vemos que el mundo está en una cuesta resbaladiza hacia la destrucción. El mundo parece abrazar todo lo que es perverso e inmoral con deseos desmedidos que haría a Sodoma y Gomorra parecer un salón de escuela dominical. Triste y alarmantemente, vemos que este patrón malévolo ha infiltrado en la iglesia y ahora vemos las más aborrecibles abominaciones cometidas en ella, en los templos. Parece que en vez de conformarnos a la palabra de Dios, la iglesia moderna quiere conformar la palabra de Dios a
a este mundo. Pero lo que todo creyente debe saber es de que Dios no ha cambiado y aún espera que sus hijos crean y vivan en obediencia a su palabra. Algún día Dios nos va a juzgar de acuerdo a su palabra. Seríamos sabios en escudriñarla. Seríamos sabios en ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Seríamos sabios en saber que algún día vamos a estar de pie delante de Él y no vamos a poder declarar ignorancia. Entonces, escriban sus papeles. No escribí muchos puntos ahora, pero escriban. La palabra de Dios nos ordena a ser santos porque Dios es santo. Voy a volver a decirlo. La palabra de Dios nos ordena a ser santos porque Dios es santo. Ahora, ¿qué quiere decir la santidad o ser santo? Hemos escuchado muchas cosas. Tenemos que ser santos, tienen que ser santos. Y muchos dicen, no, ser santo es no ponerse, que las mujeres no se pongan pantalones. No, ser santos es que no se pongan maquillaje. Ser santos es que se abrochen la camisa hasta acá arriba. Ser santos es no ir a ciertos lugares o ir a ciertos lugares. Vamos a ver eso, vamos a examinar esto. ¿Qué quiere decir la santidad o ser santos? Hay dos aspectos sobre la santidad que quiero hablar este día. La primera es que la santidad es un estado de ser. La santidad es un estado de ser. O sea, somos santos. Número dos, el otro aspecto. La santidad habla también de conducta personal. Entonces son dos aspectos que voy a compartir. Primero es que la santidad es un estado de ser. Voy a expandir en esto un poco más. La santidad habla también de conducta personal. Y vamos también a desarrollar esto. Ok. Tal vez si no se acuerdan de algo, acuérdense de esto. La santidad o ser santo no es algo que se logra por esfuerzo personal. ¿Verdad? No, un día no te pones de pie y dices, ¿sabes qué? Ahora voy a ser santo, soy santo. La santidad o ser santo no es algo que se logra por esfuerzo personal. Entonces, el ser santo básicamente quiere decir ser apartado a Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Algo que es santo quiere decir apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando le entregamos nuestra vida y decidimos seguirle, entonces por medio del Espíritu Santo hay una transformación dentro de nosotros que lo llamamos nacer de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos salvos, cuando recibimos a Jesús, Dios esencialmente nos saca del mundo, nos aparta, nos santifica para Él. Entonces, se dan de cuenta que aquí hay un montón de personas, es el mundo. Cuando recibimos Dios, el Espíritu Santo nos santifica, quiere decir que nos toma y nos aparta para Dios. Entonces, es un estado de ser. Nos saca de lo común y nos hace apartados o santos. Por eso es que Pablo se dirigía a la iglesia y decía a los santos. A veces creemos que los santos son personas que nunca cometen pecado, que se portan esto y lo otro, los llaman santitos o lo que sea. Hay hasta una iglesia que pasan un proceso y declaran santos a la gente. Hermanos, ningún hombre, ninguna institución puede hacer santo a nadie. Nadie puede santificar a la gente, sino ¿quién? Sino Dios. Esto es un acto, es una transacción que Dios hace cuando lo recibimos, nos aparta y ahora somos
santos, porque hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Entonces, cuando a la iglesia los llaman los santos, es porque somos apartados del mundo para Dios, ¿verdad? Somos apartados. Es un estado de ser. Ya somos santos. No tengo que andar peleándome con nadie, no tengo que andar diciendo, no tengo que andar comprobando a alguien. Hemos sido santificados y somos santos para Dios. Eso es lo que es ser santo. Ahora, la santidad, como todo lo que es espiritual, viene de Dios y no de los hombres. ¿Verdad? Ninguna institución te puede decir, no, ¿sabes qué? Hizo tal cosa, ahora lo declaramos un santo. No, no viene de los hombres, no viene de las instituciones. Esto es algo que solamente Dios hace. Entonces, nadie puede obtener la santidad o ser apartado si no es por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Justificó lo pueden cambiar aquí por santificó. Y a los que justificó o santificó, a estos también glorificó. Glorificó quiere decir que un día, cuando llegue la expresión plena de nuestra salvación, vamos a vivir en la gloria con Dios. Todavía no se manifiesta, pero algún día vamos a estar en la gloria con Dios. Entonces, la santificación es Dios diciendo básicamente, eres mío. Eres mío. Eso es lo que es ser santo, que le pertenecemos a Dios. No siempre nos portamos como santos. A veces cometemos errores, ¿verdad? O a veces la regamos, como decimos por ahí. Pero eso no nos quita nuestra posición de que le pertenecemos a Dios. Somos santos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios dice, ¿sabes qué? Él es mío. Ella es mía, me pertenece a mí. Lo he santificado, lo he purificado, lavado en mi sangre, y ahora Él es mío. Eso es algo hermoso si se ponen a pensar. Que Dios nos reclama como que somos de Él. Que somos de Él. Si alguien le pregunta a Dios sobre nosotros, dice, oh sí, Él es mío, me pertenece a mí. Él es santo. ¿Qué quiere decir? Él es apartado, me pertenece a mí. Esto debería darnos gozo, hermanos. Deberíamos de mirar más profundamente estas cosas y regocijarnos que Dios nos llama que somos de Él. Entonces, el santo o la santa son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos un sello. En el mundo espiritual, el enemigo, Dios, los santos ángeles, el enemigo saben que somos santos. Saben que somos apartados. De alguna manera el Espíritu Santo nos pone un sello, no sé cómo, pero en el mundo espiritual nos reconocen. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para Dios. Entonces, la habitación del Espíritu Santo en el creyente es el comprobante de que ha sido santificado o apartado para Dios. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creímos en ¿quién? Cuando creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de Dios. Entonces, fuimos apartados, somos santos. Si yo te digo, hey santo, ¿cómo estás santo? ¿Cómo estás santa? Estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Tal vez esa persona no sea la más bondadosa o sea la más gentil, pero son santos.
No por nada que hicimos nosotros, sino porque Dios mismo le plació y nos apartó para Él. Somos santos. Dios está trabajando en nosotros, en todos nosotros, en el proceso de la santificación para conformarnos más a Jesús. Esa es nuestra meta, que todos lleguemos a ser más como Jesús. Que Dios nos ayude. Ahora, escogen los papeles. Ahora, porque Dios nos sacó del mundo, entonces ahora vamos a pasar de el estado de ser a la conducta. Así, si somos santos, si somos apartados, escriban, ahora porque Dios nos sacó del mundo y nos apartó para Él, la santidad implica cierta conducta. Hay lugares, hay iglesias donde hay mucha gente, va mucha gente, miles. Y básicamente les enseñan a las personas, hace esta oración y se acabó. Haz esta oración y la tienes hecha. Haz la oración, puedes vivir como quieras vivir, eres salvo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando una persona le entrega su vida a Dios y ha sido apartada o santificada, ahora, porque es sacada del mundo para Dios, ahora se espera cierta conducta de esa persona. Estamos hablando de los dos aspectos de la santificación o de la santidad, que es el estado de ser y la conducta que acompaña ese estado de ser. Vamos a volver a leer 1 Pedro 13:6. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, no podemos vivir exageradamente, tenemos que vivir con moderación, mesuradamente. Ya no podemos andar haciendo escándalos o exagerando o en mentiras como vivíamos antes. Dice, tenemos que ser sobrios. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando vayamos con Él. Como hijos obedientes. Yo pienso que es una de las palabras más difíciles de la Biblia, es obedientes o la obediencia. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no vivas como el mundo. Ya no vivas como vivías antes en el mundo. Ya no hagas lo que decías antes en el mundo. Ya no digas lo que decías antes en el mundo. Sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo. Esa es su naturaleza. Sed también vosotros santos en toda manera de vivir. La conducta. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la palabra muy clave en vivir en santidad es la obediencia. Y una vez más, hermanos, miren, la obediencia no es un sentimiento. No es un sentimiento. Así como perdonar, nunca tenemos ganas de perdonar, tampoco vamos a tener ganas de vivir en santidad. Entonces, a menudo no tenemos ganas de vivir en santidad, sino todo lo opuesto, ¿verdad? Queremos satisfacer los deseos de ¿qué? De la carne, la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo en la palabra de Dios, hermanos, se trata de obediencia. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora Dios espera que vivamos diferente al sistema mundanal del cual nos sacó. ¿Por qué? Porque somos apartados para Dios. No debemos estar poniéndole atención al mundo. El mundo nunca nos va a dirigir a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que estabas viendo el noticiero o que estabas viendo una película que no sea cristiana, una película secular, que te diga debes de arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un político, especialmente en la atmósfera política en la que vivimos ahora, el ambiente político? ¿Cuándo fue la última vez que un político se paró y dijo, hermanos, reciban a Jesús como Salvador, o personas?
No va a suceder, no va a pasar. Por eso Jesús nos sacó del sistema mundanal y nos apartó para Él. Entonces ahora Él espera, ok, ahora como eres mío, yo espero que tú conduzcas tu vida de cierta manera, de cierta forma. Ese es el segundo aspecto de la santidad, el estado de ser y después cómo nos vamos a conducir. Amén. Ok, ahora vamos a ver cómo vive el mundo y las cosas de las cuales Dios quiere que nos apartemos para vivir vidas santas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay dos listas que quiero ver. La primera se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 21. Vamos a ver dos listas. Y estas son las cosas que caracterizan a las personas que viven en el mundo. Tal vez no todas en una sola persona, pero cuando menos hay una característica de la cual el Señor quiere que nos apartemos y vivamos distintivamente, vivamos de una forma diferente. Vamos a ver, Gálatas 5, 16 al 18, perdón, ese es del 16 al 21, pero lo separé. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Pablo le escribía a la iglesia en la región de Galacia, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Okay? ¿Cuáles son? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El sistema mundanal, hermanos, siempre va a estar en contra de Dios. Por eso tenemos que vivir apartados. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Hay una batalla, una lucha que todos tenemos esa lucha, ¿verdad? Estamos luchando, la carne quiere satisfáceme. El Espíritu dice, no, vive de esta manera, busca al Señor, vive y honra a Dios, santifica tu vida. Y hay una lucha, están peleándose constantemente. Al que alimentemos más, ese es el que va a ganar. Al que alimentes más, ese es el que va a ganar. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, para que no complazcas a Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si le das de comer más al Espíritu, más a las cosas de Dios, vas a ser fuerte espiritualmente, ¿verdad? Pero hay un conflicto, está peleando, ¿verdad? Dentro de nosotros. De muchas formas, se manifiesta de muchas maneras el desánimo, la desesperanza, los deseos de la carne, la ira, la contienda, la avaricia, tantas cosas, ¿verdad? Los deseos de este mundo, queremos tener más y más, estamos peleando, luchando. Entonces vamos a ver algunas de las cosas. Dice, ¿qué sigue? 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, son relaciones sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Fornicación, inmundicia, lascivia, estas dos cosas están relacionadas con la inmoralidad sexual. Idolatría, las personas que adoran ídolos. Y no tiene que ser una figura, puede ser el dinero, puede ser la fama, ese puede ser tu ídolo. Hay personas que adoran a personas, adoran a las celebridades y todo. Todo eso, hermanos, es idolatría. ¿Se apagó? Parece que se apagó, hermanos. Disculpen. Vamos a ver si podemos restablecerlo, si no vamos a seguir predicando. Discúlpenos, denos unos momentos. El Señor reprenda al diablo.
tienes que moverle ahí para que se prenda. No se está haciendo. Muévele ahí. A veces le mueve. And it turns on. Wow. No tiene nada que ver esto. Hermanos, les pedimos disculpas, que nos tengan paciencia y a ver si podemos restablecer, porque es más eficaz, más efectivo si enseñamos de esta manera. Ok, sigue tratando. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Vamos a ver ahí, estamos en Gálatas 5, 16 al 21. Voy a tener que predicar de esta manera. Entonces estábamos viendo la lista: dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, la brujería. Se sorprenderían, hermanos, cuántas personas, incluyendo esos que van a la iglesia, que consultan a brujos o que practican alguna forma de hechicería. La brujería es más común y ha hecho mucho daño a la iglesia, a las iglesias, porque estamos dormidos como iglesia, no estamos buscando de Dios. Y lo que está sucediendo, hermanos, es que estos espíritus de brujería y hechicería han adormecido a la iglesia, han adormecido a los hermanos, de tal manera que no oran, no leen la Biblia, no buscan de Dios, no ayunan, y por eso es que la iglesia está tan apagada. Por eso es que en tantas congregaciones ahora no se está enseñando la palabra de Dios, porque han sido adormecidos por estos espíritus de hechicerías, de brujería. Y peor es que los mismos hermanos están consultando brujos, están leyendo libros como Harry Potter, están visitando a brujos para que les resuelvan sus problemas, y lo que no entienden es que se están echando encima más problemas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es el problema, eso es el peligro. Por eso Dios va a llamar a cuentas a las personas que no enseñan esto, va a llamar a cuentas a las personas que no avisan que te tienes que apartar del mundo. El Señor nos sacó del mundo, nos apartó del mundo, y no debemos andar haciendo estas cosas, ¿verdad? Nuestra conducta. Vamos a ver la segunda lista, se encuentra allí en la primera carta de los Corintios 6, versos 9 al 11. Y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ya hablamos de la fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Hermanos, está hablando del homosexualismo, que ahora está tan aceptado, el lesbianismo, toda forma de depravación. Hermanos, no se engañen. Y ya está metido en la iglesia. Ya casan a parejas del mismo sexo. Y está pasando en las iglesias.
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen malas palabras. Hermanos, yo conozco personas que se dicen ser cristianos y se le dan diciendo maldiciones, malas palabras. Eso es pecado y contamina. Dice la palabra de Dios que no lo que entra el hombre lo contamina, sino lo que sale. Cuando decimos malas palabras, cuando somos maldicientes, nos estamos contaminando. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice esto, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que salgamos de eso y conduzcamos nuestras vidas en santidad, apartados de no hacer esas cosas o estar pecando, viviendo nuestras vidas en pecado, porque si lo seguimos haciendo, corremos el peligro que vamos a perder nuestras almas eternas, ya sea que nos sorprenda la muerte o que regrese Jesús. Y yo les garantizo que si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo según los actos de la carne, no nos vamos a ir con el Señor. Es muy serio esto. Y tenemos que prestar atención. Entonces, el peligro de no someter nuestra conducta en obediencia a Dios puede causar que perdamos nuestra alma eterna. Eso es el peligro, hermanos. Eso es la amonestación, eso es la advertencia. Ese es el aviso de que Dios quiere que sepamos este día, que Él es santo. ¿Y por qué Él es santo? Nosotros debemos de ser santos. Oh, parece que ya regresó. Okay. Vete a la lista. Vamos en... Ok, ahí está. Sí. Vamos a ver la lista para que la vean mejor. 1 Corintios 6:9 dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y también hay mucho adulterio en este día. Se están destruyendo muchos matrimonios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque aún el pueblo de Dios está metido en la pornografía, está metido en las películas obscenas o inmorales. ¿Y qué está pasando? Están alimentando la carne. Y cuando menos piensan, el enemigo manda a una persona siempre. ¿Y saben qué? Cuando el enemigo manda personas, nunca son feas, ¿verdad? Y cuando menos piensan, están involucrados en una relación adúltera y se destruye el matrimonio. Por eso el Señor nos advierte: sálganse del sistema mundanal. Dejen de conducir sus vidas en la forma en que el mundo las conduce. Son apartados para mí, sean santos. Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? Porque Dios es santo. Fíjense lo que dice Hebreos 12:14, dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si no vivimos nuestras vidas en santidad, apartados del mundo, si insistimos en conducirnos como este mundo, si insistimos en vivir en pecado, no nos vamos a ir con el Señor. No importa qué dijo este pastor, dijo esto, lo otro. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que es muy serio esto, hermanos. Es muy serio este mensaje. Si estamos escuchando el mensaje del mundo, dice la palabra de Dios que hacemos amistad con el mundo. Y si hacemos amistad con el mundo, nos hacemos enemigos de Dios. O viceversa. Si somos amigos de Dios, nos hacemos enemigos del mundo. Yo te quiero decir que el lado ganador es acá con Dios. Y por eso es que es muy serio este mensaje. No es nada con qué jugar,
porque nuestro destino eterno depende de eso. Somos salvos por gracia, pero también tenemos libre albedrío de obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Yo te animo, yo te exhorto este día que te metas a la palabra de Dios y comiences a obedecerla. Entonces, ¿cómo pues debemos vivir? Es la pregunta, ¿verdad? Es la pregunta necesaria. Si no debemos de hacer esas cosas que acabamos de ver, entonces, ¿cómo debemos vivir? Escriben en sus papeles. No es tan solo apartarnos del pecado y del sistema mundanal, sino es caminar diariamente en nuestra relación con Dios. No nomás es apartarnos del pecado, del sistema mundanal, sino es caminar diariamente en nuestra relación con Dios. Y otro punto muy importante, no podemos vivir nuestra vida en santidad bajo nuestras propias fuerzas. Somos muy débiles. Yo soy el primero en decirles que soy muy débil. Yo no puedo solo. Nadie puede solo. Nadie puede vivir la vida que Dios quiere que vivan en sus propias fuerzas. Pero tenemos que hacer la decisión, hermanos, que vamos a obedecer a Dios y tenemos que acercarnos a Él. El querer vencer en una batalla espiritual usando medios carnales es una receta para el desastre. Hay mucha gente que va con los psicólogos, ¿verdad? Y para sentirse mejor. ¿Y saben lo que pasa con el psicólogo? Es que nomás se les pone un curita, ¿verdad? Nunca se llega a la raíz del problema. Tenemos que llegar a la raíz del problema. ¿Saben cuál es la raíz del problema? Nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos solos. Es demasiado fuerte. Nos va a vencer. Si queremos hacer nuestras propias fuerzas a decir, ya sabes que yo soy una persona buena, nunca vamos a llegar. Dice la palabra de Dios que nuestros actos buenos son como trapos sucios delante de Dios. Entonces el estándar es muy alto. No podemos solos. Son demasiadas las cosas que vienen en contra de nosotros. Hay tres cosas que vienen en contra de nosotros. Número uno es el diablo, Satanás. Constantemente está tramando cómo hacernos caer. Número dos, el mundo. Todo lo que oímos, el sistema mundanal. Y número tres, nuestra propia carne. Entonces, aún el poder vivir en santidad viene de Dios. Por eso es que Dios es el que merece toda honra y toda gloria. Si aprendemos a alabarlo, ¿no sabes cómo alabar a Dios? Toma los salmos, ponte a leer los salmos. Yo los llamo los salmos poderosos. Léelos a voz alta. Cuando estés solo, léelos a voz alta. Ahí te vas a enseñar cómo alabar a Dios. Es hermoso. Y dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. También llevas a cabo guerra espiritual cuando alabas a Dios. Entonces, este día quisiera proponer algunas sugerencias para ayudarnos a vivir en santidad. Dejar de hacer lo otro, sí, apartarnos de lo malo del mundo del pecado, pero tiene que ser reemplazado con algo, ¿verdad? No nomás es dejar de hacer, sino es hacer. Número uno es la oración. Es la oración. No es un secreto, pero es la oración. Comenzar la oración, y cuando oremos, quiero sugerir tres cosas. Comenzar la oración con alabanza y adoración. Puedes poner música, a veces pon música de adoración ungida y ayuda mucho. Ponla bajita y te ayuda mucho a adorar, ¿verdad? Porque la música es un instrumento muy poderoso que Dios creó. El diablo lo ha mal usado, pero también existe la música grabada por los santos de Dios
que nos pueden ayudar. Pero comienza con alabanza y adoración. Número 2, dar gracias a Dios con un corazón agradecido. Siempre dar gracias, siempre. No importa la situación. Dar gracias a Dios. 3, pedir perdón por los pecados y perdonar a los que han pecado en contra de nosotros. Comienza con esas 3 cosas. Y ya después comienza a orar, darle tu petición al Señor, ora por otros, bendice el nombre del Señor. Pero tenemos que tener, si vamos a vencer en este mundo, hermanos, tenemos que tener una vida de oración. Y no nomás es una vez o 2 veces, a veces es como las dietas, ¿verdad? Empezamos la dieta con muchas ganas. Y la primera semana perdemos 10 libras, lo que sea. Pero después nos damos cuenta que para perder las que siguen es muy duro y mucha gente lo deja de hacer. Y no entiendo por qué estoy tan gordo. Pues dejaste la dieta. Es lo mismo con la oración. A veces empezamos con muchas ganas, pero no somos constantes. La cosa con la oración, hermanos, con las disciplinas bíblicas, es que tenemos que decidir que lo vamos a hacer todos los días. Y el día que no lo hacemos es la excepción. Pero tenemos que aprender, tenemos que disciplinar nuestras vidas para vivir una vida de oración. Y esta mañana, cuando estaba meditando en esto, el Señor me habló y me dijo, diles que oren, no importa en qué situación están. Posiblemente estés pasando por una situación muy difícil. Posiblemente estés pasando por una prueba. Ora. ¿Está todo bien? ¿Está todo color de rosa? Ora. ¿No están tan bien las cosas? ¿No están pasando como tú quieres? Ora. Las cosas de Dios no dependen de las circunstancias en que estamos. Dependen de nuestra obediencia a Dios. Es muy duro, ¿verdad? Pero por eso es que es una disciplina, es algo que tenemos que decidir que vamos a hacer, tomar un tiempo y pasar en oración con el Señor, ¿verdad? Muchas veces caemos en las cosas del mundo porque estamos débiles, porque no oramos, ¿verdad? Cuando oramos recibimos la fortaleza de parte de Dios que necesitamos para vencer. Hay un canto muy hermoso, a mí me gusta mucho, de Oscar Medina, que se llama El poder del cristiano está en la oración. Es muy cierto eso. Son palabras inspiradas de lo alto. Y si no estamos orando, hermanos, vamos a estar débiles. Nos va a llegar cualquier ataque y nos va a tambalear. Tenemos que hacer una vida de oración todos los días, no importa en qué situación estemos. No importa. Tenemos que decidir que vamos a orar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. No hay de otra, ¿verdad? A veces queremos buscarle por un lado, por otro, y que el psicólogo dijo esto y que este libro dijo el otro. No, tenemos que establecer una relación muy íntima con Dios en la oración. Es lo que nos va a sacar adelante. Es lo que nos va a llevar a la victoria. Son nuestras responsabilidades, hermanos. Acuérdense, somos santos, pero como santos tenemos ciertas responsabilidades en nuestra conducta. Apartarnos del pecado, del sistema mundanal y buscar el rostro de Dios diariamente, todos los días. Número 2, la lectura bíblica. Esa es otra cosa que tenemos que hacer todos los días. Y el día que no podamos debe de ser la excepción y no la regla. Estudiar la Biblia en nuestro tiempo personal. Estudiar, ¿verdad? Pasar tiempo a el libro que les guste o como sea. Hay muchos recursos ahora, no hay excusa. Se puede meter uno en el internet y hasta podemos saber el significado de las palabras en lo original.
qué tipo de palabras se está usando, cómo se usa el contexto. Hermanos, no hay excusa. Nunca hemos tenido tanta herramienta para estudiar la Biblia, pero nunca hemos dejado de estudiar la Biblia como en estos tiempos. El diablo nos tiene distraídos en todos lados, metidos en todo menos en lo que debemos estar. Por eso es que estamos débiles espiritualmente. Por eso es que no estamos viviendo esa vida santa que Dios espera que vivamos. Leer la Biblia, hermanos, todos los días, personalmente. Orar las Escrituras. ¿Qué quiero decir con orar las Escrituras? ¿Saben que esos son oraciones muy poderosas cuando oramos las Escrituras? ¿Qué ejemplo puedo dar? Como el Salmo 91, personalizarlo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo lo personalizamos? Podemos decir, yo que habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y refugio mío, mi Dios en quien confiaré. Y él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Ven cómo es? Lo personalizas y empiezas a orar las Escrituras para ti. Es algo muy poderoso. Es palabra de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que empezar a seguir teniendo victoria en nuestras vidas y vivir en santidad. Y nadie puede hacerlo en sus propias fuerzas. Necesitamos los recursos que ya se nos fueron dados. El problema es que no lo estamos haciendo, y si lo hacemos, no lo estamos haciendo con la diligencia que debemos hacerlo. De vez en cuando oramos, de vez en cuando leemos la Biblia, ¿verdad? A veces queremos depender del pastor o de otra persona que ore por nosotros, pero no va a pasar así, hermanos. Cada quien tiene que desarrollar su propia relación con Dios. Yo no soy Dios. Yo con mucho gusto oro por las personas si me lo piden, pero yo no soy Dios. Necesitamos desarrollar una relación muy personal con Dios todos los días. Es muy dura la batalla. Es demasiado lo que viene en contra de nosotros. Número 3, asistir a una congregación que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez son más escasas estas iglesias. Y que es la suprema autoridad para vivir. Ya no se puede tomar por dado que va a ser una iglesia y que creen en la palabra de Dios. Es muy triste. Necesitamos el convivio con otros creyentes para animarnos a vivir para Jesús. Y hermanos, miren, busquemos personas dedicadas a Dios y no carnales. Si no, si nos vamos a ir a una iglesia carnal, una iglesia que no queda en la palabra de Dios, o te vas a juntar con cristianos carnales, vamos a quedar en las mismas. Tenemos que juntarnos con personas que toman la palabra de Dios en serio y que nos vamos a ayudar los unos a los otros hacia las buenas obras, a vivir en santidad. Y como les digo, se está volviendo cada vez más difícil. La iglesia está apostatando, quiere decir, se está apartando de Dios, de la palabra de Dios. Pero la Biblia dijo que iba a pasar eso, iba a pasar la gran apostasía. Por eso es que nosotros debemos de tomar nuestra relación con Dios muy en serio y pedirle al Señor las fuerzas para vivir la vida que quiere que vivamos en santidad. Apartados del pecado, apartados del mundo, con una relación muy íntima con Dios. Hermanos, miren, lo vamos a necesitar. Los tiempos se están poniendo muy difíciles, ya lo estamos viendo. Estábamos orando por la situación de Ucrania y la Rusia. La Rusia está a punto de querer invadir a la Ucrania. China están insistentes en que quieren invadir a Taiwán. Las cosas que están pasando en el Medio Oriente, hay una guerra, ¿no? Los medios no lo han puesto, pero hay una guerra entre algunos países árabes, los Emiratos Árabes, contra un grupo que se llama los Houthis en el país de Yemen. Y están pasando cosas todos los días. Están peleando, es una guerra.
Estados Unidos acaba de decir que va a levantar las sanciones a Irán totalmente de su programa nuclear. Irán insiste en querer obtener una bomba nuclear y sabemos, ellos lo han dicho. Eso es la cosa, miren, no esconde nada, dice, cuando tengamos la bomba vamos a bombardear Israel. Israel ya dijo, no se los vamos a permitir. No nos importa si está Estados Unidos con nosotros o no. Nosotros vamos a tomar acción. Entonces, ¿qué pasa con cualquiera de estas situaciones? Que puede resultar en una guerra mundial. ¿Y por qué por qué debemos de poner atención? Porque estamos hablando de potencias nucleares. Estamos hablando de la China, de Rusia, que ya tienen armas nucleares más avanzadas que nosotros, ¿verdad? Han oído de los misiles hipersónicos, que vuelan como 15 veces más rápido que la velocidad de la voz, del sonido. Y no tenemos sistemas para poder tumbar estos misiles si los lanzan en contra de nosotros. Entonces, la situación en el mundo está muy voluble y necesitamos una relación muy íntima con Jesús. Porque de repente la situación puede cambiar. Estás acostumbrado a acudir a otras cosas y no acudir a Dios. ¿Qué vas a hacer cuando pase eso? Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y la profecía, hermano, lo que está pasando no debe de asustarnos, debe de alegrarnos, porque quiere decir que Jesús está más y más cerca. Pero si viene Jesús ahora, te vas a ir con Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Él? Te llega a sorprender la muerte, te vas a ir con el Señor. ¿Cómo está tu vida? Asegúrate. Acerquémonos a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos esa relación íntima con el Señor, escribió Juan, el apóstol, que el amor de Dios echa fuera el temor, a todo temor. Entonces necesitamos practicar las disciplinas espirituales, la oración, hermanos, en la lectura de la Biblia, congregarnos con personas temerosas de Dios y también mezclarle el ayuno. La palabra nos dice que hay ciertas cosas, ciertos espíritus que no salen si no es por ayuno y oración. Entonces, ¿cuál es el punto de este mensaje, hermanos? Que Dios es santo y Él nos apartó. Somos de Él. Y porque somos de Él, tenemos que vivir diferente al mundo. Tenemos que conducir nuestra vida diferente al mundo. Número 3, no podemos hacerlo solo. Necesitamos estar en oración. Necesitamos estar en una relación muy íntima con el Señor. Si no, no la vamos a hacer. Que Dios nos ayude. Entonces, las fuerzas para vivir nuestra vida en santidad vienen de una relación muy íntima con Dios. Es Dios el que nos da las fuerzas para vencer la tentación. Mateo 26:41 dice, manténganse despiertos o sobrios, o velar. Hay unos que dicen velar. Y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ya dijimos, al que le des de comer más es el que va a vencer. Si le das de comer más a la carne, va a vencer la carne. Si le das de comer más al espíritu, va a vencer el espíritu. Y la manera que podemos vencer esas tentaciones de las que hablamos, la brujería, las orgías, la inmoralidad, la perversidad sexual, el adulterio, la fornicación, es en la oración. Es en la oración. Orar. Vayan bien las cosas, no vayan bien las cosas. Orar, buscar a Dios. Ahí es donde tenemos nuestras fuerzas. Somos demasiado débiles y estamos llenos de faltas y defectos de carácter. El creyente que desarrolla una vida de oración es lleno del poder del Espíritu Santo. Vamos a tener esas fuerzas. Cuando el diablo manda a esa persona a seducirte, te va a dar un escape. Cuando el diablo te quiere que te apartes del Señor y te metas a algo que no quiere Dios que te metas, vas a tener las fuerzas para decir que no. Cuando sientes que vas a hacer una maldad, el Señor te va a dar las fuerzas y no lo vas a hacer.
La persona que descuida su vida de oración es un creyente débil y expuesto a los ataques del diablo. No hay vuelta de página. Es oración. Ustedes lean sobre los hombres y las mujeres que Dios ha usado poderosamente y se van a dar cuenta que eran personas de oración. Eran personas como tú, como yo. Tal vez muy sin ninguna distinción especial, pero eran personas de oración. Eran personas de oración. Entonces, debemos pues escoger a la palabra de Dios y esforzarnos en mantener una relación muy íntima con Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, también Dios nos usa en el evangelismo, en las sanidades, en la liberación y todo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, Dios nos usa. Nuestra relación con Dios nos dirigirá a ser mejores testigos para Dios. Nos llevará a poder hacer las obras de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si no es Él, no podemos hacer nada espiritual genuino. Nos habilitará a oír con más claridad la voz de Dios y así cumplir con nuestro llamado en este mundo. Entonces, estamos hablando de la santidad a Jehová. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Son míos, ya están apartados. Ahora compórtense diferente al mundo. Búsquenme en oración, búsquenme en ayuno, búsquenme en la palabra, en mi palabra, y yo les voy a dar las fuerzas para que puedan vivir esa vida que yo quiero en santidad. Y por último, quiero decir que para hacer todo esto tenemos que humillarnos ante el Señor y vivir vidas obedientes al Señor, la obediencia, ¿verdad? Ya dejemos de estar tan preocupados por qué equipo ganó o quién perdió, qué está pasando acá, qué está pasando allá, qué fiesta van a tener, qué baile vamos a ir. Hermanos, apartémonos de las cosas de este mundo. Nuestro Mesías viene pronto, dice la palabra de Dios, y su galardón con Él. Puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Estás listo? No juguemos con nuestra vida, hermano. No juguemos con nuestro destino. No coqueteemos con el mundo. No vale la pena. Nada en este mundo vale la pena de nuestra alma eterna. Nada. Dice la palabra de Dios, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero perdiere su alma? ¿Verdad? Encomiéndale todo al Señor, encomiéndale a tu cónyuge, tu familia, tus hijos, encomiéndale tu negocio, tu trabajo, encomiéndale tu ministerio, encomiéndale tus pertenencias, encomiéndale todo al Señor. Él nos quiere bendecir, pero no quiere que nada ni nadie nos distraiga de nuestra relación con Él. Ok, en conclusión, el privilegio del creyente es de que ha sido apartado para Dios y tiene un destino glorioso. Con este privilegio viene la responsabilidad de buscar la intimidad con Dios para poder vivir en la santidad a la cual ha sido llamado. Acuérdate, no podemos solos, hermanos. No podemos vivir en santidad solos. Necesitamos las fuerzas del Santo de Israel, nuestro Dios Santo. Y Él nos va a dar la victoria. Si tratamos de caminar a nuestras propias fuerzas, vamos a experimentar lo que se llama fundimiento. Nos vamos exhaustos, nos vamos a caer. No podemos. Se exhausta la gente que a veces piensa, no, tengo que ponerme esto, quitarme el otro, tengo que ir acá, tengo que ir allá. Y cuando menos piensan ya están desanimados y no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque la santidad viene de Dios también. El poder para vivir la vida santa viene de Dios. Por eso tenemos que tener esa relación íntima con Jesús. Para que Él nos ayude, nos dé las fuerzas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, seamos santos porque Dios es santo. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que eres para nosotros. Señor, te damos gracias que nos has santificado, nos has apartado para ti. Somos tuyos. Te pertenecemos a ti, Señor. Ahora te pedimos que nos guardes, que nos sostengas con tu Espíritu Santo, Señor. Y danos las fuerzas, danos el poder para poder vivir esa vida santa que quieres que vivamos. Señor, solos no podemos. Te necesitamos. Oro por todos los que nos están escuchando, a lo mejor están batallando, están luchando en estos momentos. Yo te pido que tú les infundas nuevo aliento, Señor, que sople sobre ellos, les des fuerzas para seguir adelante. Sana a los que estén enfermos, Señor. Tal vez los que están pasando por pruebas dificultosas, Señor, dales fuerzas para que no sean por vencidos. Ayuda a mis hermanos, que aprendamos a hallar nuestras fuerzas en ti, Señor. Hay alguien que necesita trabajo, está pasando por dificultades económicas. Yo te pido que tú suplas trabajo, necesidades, Señor. Hay alguien que está enfermo, sánalos este día y bendice a tu pueblo, Señor, y llénalo con tu precioso Espíritu Santo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Vamos a ponernos de pie, salir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua sea con todos. Shabbat shalom. Dios les bendiga. Amén.